¿Han visto, chicos, del Cáncer cáncer? Han visto gástrico. con todos, vemos mucho de cáncer. Entonces hemos visto, solamente vamos a ver algunas cositas que necesitan conocer. Como todo cáncer, ¿no? Como toda patología maligna tiene un origen, ¿no? Como todo tumor maligno tiene un origen. Y puede originarse este tumor, este cáncer, esta lesión maligna en cualquier capa de la pared del intestino, ¿no? Puede tener mucosa, submucosa, sistema linfático, depende. De ahí viene el estirpe. ¿De qué estirpe es epitelial o no es epitelial, no? Es linfático, linfático. Entonces, casi la mayoría son de estirpe epitelial. Pues hablamos de adenocarcinomas. El origen es el epitelio. Vamos a hablar de adenocarcinoma. Pues cuando hablamos de cáncer, chicos, lo primero, ¿esto para qué me sirve en la práctica? La localización. Por ejemplo, cuando el tumor o el cáncer está en la parte más proximal, primera porción del duodeno o en el antro, ¿el responsable quién es? El helicobacter. Siempre piensa en helicobacter. Ese está incluido acá, siempre. La lesión en las úlceras está acá en el antro y en la primera es el helicobacter. En cambio, cuando ya son la parte más de fondo o del cuerpo, pues ya hay otras causas. Pues es importante para que muchas veces ha pasado que, por ejemplo, las biopsias le dicen negativo, y después vamos a estudiarlo más y al final es el helicobacter. ¿Ya? Y las biopsias a veces, y la tomografía a veces es muy conclusiva. Muchas tomografías nos han hecho operar y resulta que abrimos y era otra cosa, ¿no? Bueno, entonces lo más importante, yo estoy ante un paciente con sospecha de cáncer. Ya, pienso que mi paciente tiene cáncer, estoy sospechando que por la clínica vamos a ver, tiene cáncer. La pregunta es, ¿en qué estadio está? ¿Está en un estadio temprano o en un estadio avanzado? ¿Será importante esto o no? Sí, porque la conducta depende de esto. ¿Ya? Si está en un estadio temprano, por ejemplo, solamente me compromete la mucosa y la submucosa, entonces el tratamiento es endoscópico. ¿Ya? ¿Se retira la mucosa o se retira la submucosa? Ahí los endoscopistas terapéuticos actúan, hacen disecciones mucosas o disecciones submucosas, retiran toda esa lesión. ¿Okay? Pero yo debo diagnosticar. ¿Cómo puedo diagnosticarlo? Lo vamos a ver. ¿Ya? Ahora, cuando el cáncer ya es avanzado, ha hecho metástasis, tiene secundarismo, decimos, tiene metástasis, siembra en diferentes órganos, wow. Lamentablemente muchos vienen y ese estadio, ¿no? Ya comprometido toda la pared, tiene inclusive toda la pared abdominal, está, el peritoneo está con bastante siembra. Entonces hay un poco que hacer, solamente algo paliativo. Entonces vamos a ver cómo avanza este cáncer. Esto es importante, cómo se disemina este cáncer, sea local o avanzado, no sé en qué estadio nos venga nuestro paciente, cuáles son los patrones de diseminación, cómo se disemina, cómo avanza. Primero lo hace de manera local. Por ejemplo, hoy tenemos una pacientita le ha hecho una endoscopía, y resulta que la endoscopía de la pacientita viejita de 70 años tenía mucosas de este aspecto. Una mucosa, miren. Dice, oye, me parece que está infiltrada toda la pared, ¿no? Toda la pared está endurecida, rígida, engrosada. Esto se llama linitis plástica. Los endoscopistas ven eso y dicen, tiene linitis plástica. Y ahí es como sinónimo de cáncer, ¿no? Miren. Pues puede haber una infiltración local de toda la pared del estómago, eso se llama linitis plástica. Pero puede haber infiltración linfática. Ya esto ya pasado la pared, ya compromete ganglios linfáticos. Entonces ahí vamos a ver, digamos, cuántos ganglios linfáticos comprometidos. Decimos, ha migrado desde el foco primario y se ha desplazado a través de vasos sanguíneos linfáticos a otros órganos. Entonces hablamos de metástasis ganglionares o regionales. Por ejemplo, ¿esto también tiene un objetivo pronóstico? Sí. Porque si hay compromiso de ganglios, ¿cómo estará el cáncer? Se ha cometido 4, 6, mientras más ganglios comprometan, ya la enfermedad está más avanzada, ¿no? Porque ya ha atravesado la pared y ha hecho siempre local hacia sus ganglios. Por eso los cirujanos dicen, vamos a sacar al doctor en la parte del antro, vamos a hacer una empectomía, pero vamos a hacer también vaciamiento ganglionar, ¿no? Vamos a retirar todos estos ganglios que ya tienen probablemente sembrado ahí el cáncer, ¿no? Va a ser un vaciamiento ganglio, dice angiectomía más vaciamiento ganglionar. Entonces, cuando hay compromiso linfático también, con intención curativa. La idea es retirar el tejido dañado más estos ganglios, ¿no? Eso se ayuda con la quimio y la radioterapia también. Pero ojo, si hay compromiso linfático, su pronóstico ya está mal. Pero puede llegar también a estos órganos, hace metástasis, siembra otros órganos a distancia, a través de esta manera sanguínea, especialmente a través de la sangre, puede llegar a otros, viajar a otros órganos. ¿Cuáles son los principales órganos comprometidos en el cáncer de estómago? Pregunta de examen. Hígado. Hígado, páncreas. Hígado.
¿Por qué es importante? Por ejemplo, cuando nosotros queremos estadificar, vamos a ver, estadificar al cáncer, pedimos una pantomografía, es decir, de tórax, abdomen y pelvis, justamente viendo esto, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, doctor, los huesos ilíacos están comprometidos, hay metástasis en columna, ahí hay compromiso óseo. Nos dice el pulmón, hay siembra en pulmón, en hígado, lo que más frecuentemente se compromete es hígado, pulmón y huesos. Entonces, hacen siempre, ¿no? Entonces, el objetivo es que nosotros queremos ver si hay el compromiso de estos órganos, pedimos la pantomografía, tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Pero cuando el cuadro está avanzado, el cáncer ya diseminado, hace siembra peritoneal, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, hay un colega que hemos operado a un paciente con cáncer gástrico, y la tomografía decía, no, está de la pared, solo de la pared, y nada, aparentemente el cirujano oncólogo entró con intención de curar, retirar el tumor, ¿no? Y hacer quimioterapia con intención curativa, quería curar y sacar el tumor. Resulta que el cirujano entró confiado en la tomografía, dice, pero no solamente la pared, pues vamos a entrar. Entró, digo, doctor, he entrado y he salido. ¿Por qué he visto que todo estaba tomado? Ese me a su imagenólogo, y me es raro, ¿no? Y él llamado al imagenólogo, ¿qué ha pasado? Porque no había coherencia entre su informe y lo que el cirujano encontró en la cirugía. Él entró a operar y vio que todo estaba tomado. Eso se llama abdomen congelado. Ya está bien, todo siempre. Entonces dice, he entrado y he cerrado. No había más que hacer. Todo estaba comprometido, ¿no? Entonces, y nada, alta y ya está bien diseminado, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen? ¿En quiénes el cáncer es, digamos, es como que tiene peor pronóstico? ¿Quiénes tienen factores de riesgo? Primero, la nutrición tendrá que ver, la inmunidad tiene que ver en todo, ¿no? La inmunidad es en todo, la inmunidad, la nutrición es en todo, ¿ya? El tipo de dieta también, obviamente, ¿no? Hay dietas que predisponen cáncer, por ejemplo, ¿no? Los que viven cerca del mar, se dice el tipo de alimentación que tienen puede predisponer más cáncer gástrico. Por ejemplo, en Chile hay harto cáncer gástrico, pero otros no tenemos mucho. Pero nosotros el problema de nuestro cáncer no es porque comemos cosas que nos hagan daño, el problema de nosotros no es el helicobacter, ¿no? Ese es el problema de nosotros porque estamos colonizados con el helicobacter. Imagínense, 95% de prevalencia es altísimo, ¿no? Todos los cánceres que vienen aquí a Cochabamba, toditos de nosotros del hospital, son por el helicobacter. Toditos, alto. Toditos son por el helicobacter. Entonces la parte ambiental tiene que ver con eso, ¿no? Obviamente el tabaco siempre es un factor cancerígeno. Los que tienen consumo de tabaco predisponen siempre al cáncer. Y ahora, por ejemplo, los factores genéticos. ¿El cáncer se hereda o no se hereda? ¿Los cánceres se heredan o no se heredan? Creo que sí. Se heredan, ¿no? ¿Por qué no está haciendo clasificación de estos genes? Si dice, si el agarro tiene el gen caderina, pues ya ha heredado gen cancerígeno, ¿no? Es probable que su mamá o su abuelo alguien ha tenido este cáncer. Entonces ahora está haciendo identificación de estos genes para determinar, está haciendo ahora, hasta para el matrimonio, a ver si quieres ganar, igual de dosificar estos genes, hasta eso están llegando. En otros países, nosotros obviamente estamos lejos de eso, pero en otros países están, no, quiero ver si tengo gen caderino o no tengo gen caderino, si estoy heredado de gen cancerígeno del gas del estómago o no tengo este gen cancerígeno. Ya que es importante porque si el papá tiene cáncer, es probable que el hijo también tenga cáncer, ¿ya? Por eso decimos, si tiene antecedentes, factores de primer grado familiar con cáncer y tiene Helicobacter pylori, a este Helicobacter hay que asegurarnos de erradicar el Helicobacter. Hay que confirmar la erradicación. ¿Por qué qué? Porque tiene un gen cancerígeno, tiene caderina, entonces hay que erradicarlo, ¿ya? Porque tiene factores de primer grado de cáncer, cuidado, ¿no? Y enfermedad así, una gastritis crónica atrófica, si no has hecho un buen seguimiento te va a evolucionar a cáncer, ¿no? Los pólipos gástricos, por ejemplo. Todos los pólipos gástricos, ustedes ven, siempre los extirpamos, ¿no? Hacemos la polipectomía, mandamos a biopsia. Y nos dicen solamente es inflamatorio, no es neoplasia, ¿no? Pólipo. Por ejemplo, en las mujeres, los pólipos de los cánceres de vesícula es muy frecuente. Y siempre nos manda ecografía, pólipo en vesícula. ¿Se hace cirugía o no se hace cirugía? Con pólipo en vesícula, ¿lo operamos o no lo operamos? Y le preguntas más allá, tú dices, ¿y su familiar, su tía, su hermano no ha muerto con cáncer de vesícula? Sí, doctor, ha muerto con cáncer de vesícula. Tratamiento profiláctico. Ya hay que confirmar el pólipo, pero hay que confirmar, ¿no? Porque ha pasado que nos mandan, dice, pólipo en vesícula, resulta que no había nada.
solamente era vaso biliar, no era pólipo realmente. Entonces hacemos realmente una buena ecografía, identificamos el pólipo, vemos factores desde familiares de primer grado que tengan cáncer, entonces hacemos la colestectomía profiláctica, ¿no? Porque ¿quién quiere tener cáncer de vesícula? Si mi mamá ha muerto con cáncer, no, yo ahora que puedo y lo he identificado, lo voy a prevenir. Entonces hacen la colestectomía profiláctica. Y hay pólipos en todos, chicos. Hay vesícula, en estómago, en colon, en todo. Todo el tiempo estamos identificando pólipos. Se hace la polipectomía, anatomía patológica y identificamos el gracias a Dios la mayoría son inflamatorios, ¿no? Gracias a Dios. Pero bueno, todo esto depende también, ¿no? Del factor genético del huésped, el tipo de bacteria, la duración de infección, hace que el paciente pueda tener cáncer. Hemos dicho, por ejemplo, el helicobacter, nosotros que el helicobacter, sí, es el cancerígeno número 1, sí, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es el cancerígeno, lo ha declarado además, ¿no? Lo ha clasificado como cancerígeno clase 1 o definitivo para cáncer. Ojo, tanta cantidad de helicobacter, chicos, que algunos tienen, estas bacterias tienen genes virulentos o genes cancerígenos. Está clasificado, por ejemplo, si tiene KA o tiene BAHA. Estos es KA, BAHA, estos son sus genes virulentos. De estos, el gen más cancerígeno es el KA. Hacen dosificación molecular del helicobacter y dicen, no, este helicobacter tiene KA, hay que erradicar. Y dicen, no, este helicobacter no pasa nada, no tiene este gen cancerígeno. El tratamiento convencional, yo observo, pero si tiene KA, hay que erradicar. Este helicobacter tiene un gen virulento y ojo, va a llevarnos a cáncer. Entonces tiene genes virulentos. Entonces por eso el riesgo de cáncer depende también si esta bacteria tiene gen cancerígeno o no tiene. Tiene genes virulentos relacionados con el cáncer o no las tiene. Si tiene este gen, KA es positivo, esta hay que asegurarnos de erradicar, ¿no? Porque si no, pues está llegando hasta acá. Vamos a ver, vamos a estudiar más allá el helicobacter, vamos a ver si tiene o no tiene. Y si tiene, hay que erradicar. Y ese es el gen, o sea, el gen virulento cancerígeno del helicobacter. Y la infección, como hemos dicho en nuestro medio, la principal causa es el cáncer es el helicobacter, y no tiene que ser colonizado aquí, ¿no? Hay la colonización del antro, y esta ocasiona un proceso inflamatorio crónico, una gastritis crónica. Esa gastritis crónica, hemos dicho, puede llevar a atrofia de la mucosa gástrica, gastritis crónica atrófica. Si nosotros no hacemos un tratamiento, ¿no?, adecuado, no hacemos un seguimiento adecuado, esto va a evolucionar. Va a ir a una metaplasia, ¿no?, alteración del epitelio, displasia de bajo grado, cáncer. Todos estos eventos que suceden con la colonización hasta llegar al cáncer, eso se llaman los fenómenos propuestos por Correa. Estas son las secuencias de eventos que suceden en el paciente que a veces desarrolla cáncer, ¿no? Los fenómenos de Correa. Entonces, ¿el paciente qué va a tener en la clínica? ¿Cómo creen que el paciente llega a la emergencia? Esto es un poco teoría, pero en la emergencia, ¿por qué creen que viene? ¿O cómo viene a la consulta el paciente con cáncer? ¿Diarrea abdominal? Puede ser que haya perdido peso. Tiene una anemia, por ejemplo, que no ha sido identificada, anemia, de peso, y a veces tienen melena, ni siquiera tienen antemesis, ¿no? A veces tienen antemesis y melena, porque esta lesión en el estómago hace sangre. Entonces se manifiesta con antemesis, con hemorragia digestiva, de esta manera. Pero además tiene pérdida de peso, ¿no? En el laboratorio tiene anemia, ¿no? Y claro, cuando ya está avanzado vamos a entrar todas estas lesiones en el examen físico, ¿no? Vamos a entrar los ganglios superclaviculares, perimeduculares, son típicos que raras veces lo vemos, ¿no? Eso que en la semiología nos lo han enseñado. Pero normalmente el paciente debuta, tiene anemia y melena, ¿ya? Tiene anemia, ha perdido peso. Ahora, el paciente, por ejemplo, si tiene, y muchos tienen esto, cuando como el cáncer está localizado en el antro, en la primera porción del duodeno, está ocasionando una gastropatía obstructiva. Entonces ahí tienen dos síntomas principales, dijimos. ¿Cuáles son los dos síntomas principales? Una alteración de su vaciamiento gástrico, está obstruyendo la salida gástrica, eso hemos dicho, gastropatía obstructiva. Puede ser por úlcera, pero puede ser por cáncer, que se haya magnificado esa úlcera, y ocasiona un proceso inflamatorio y está obstruyendo la salida del contenido del estómago hacia afuera. ¿Cuáles son los dos síntomas principales? ¿Cuáles son? Eso, y saciedad precoz. ¿Cómo?
Y les cuento que eso también es una más precio que bueno, ¿no? Hoy viene a la consulta un paciente, no sé si lo vimos, no vimos con ustedes, de una paciente me dice, doctora, de su vuelta vengo y siempre hartado todo el tiempo, estoy hartado y de repente perdí mucho peso, todo lo que como lo devuelvo. Tiene intolerancia oral. Y abajo todo normal el baño, sí, doctora, pues no hay problema, caja, no puedo. ¿Cómo pasa el alimento? ¿Pasa de la boca? Sí pasa, no, se me hincha. Pero tengo el estómago muy hinchado. ¿Cómo? Estoy todo el tiempo parece hartado. Plenitud postprandial. Come poco y está todo hartado. Llenura precoz y plenitud postprandial. Esos son datos clínicos les orientan a que hay alteración del vaciamiento gástrico. Inmediatamente se dice, oye, tiene problemas de vaciamiento, gastropatía obstructiva, por la localización del cáncer, chicos, por la localización del cáncer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a pedir laboratorios. Y en el laboratorio, ¿qué voy a encontrar? Si estoy sospechando que el paciente tiene cáncer, primera anemia, ¿no? Puede ser una anemia aguda si ha perdido recientemente sangre, ¿no? O puede ser una anemia crónica si tiene pérdida de la garganta por enfermedad crónica, ¿no? Pero primero es la anemia. Por eso la anemia es un signo de alarma. Dos cosas tendría que pedir para por ejemplo. ¿Será importante pedir sangre oculta en heces? Ahí puedo comenzar yo, por ejemplo, mi estudio acá en el primer nivel, segundo nivel. Anemia, anemia. ¿Será digestivo? Antes de salir color, ¿no? Sangre oculta en heces. Si me dice sangre oculta en heces, en alguna parte del tubo digestivo está sangre, ¿no? Allá viene endocolón. Y si me dice pérdida de peso, endocolón, ¿no? Entonces, ojo, anemia con sangre oculta en heces, listo. Ya con eso ya puedo comenzar a ver que el problema es digestivo, ¿ya? Sangre oculta en heces. ¿Y qué le pedimos? Estos chicos que es fundamental, los marcadores tumorales. Esos que dicen, ¿dónde está? Digamos, el paciente tiene anemia, tiene sangre oculta en heces positiva. Yo quiero saber dónde está la lesión. Le pido marcadores tumorales. Estos marcadores tumorales me van a originar el lugar de la lesión. Me dicen, ¿dónde está el cáncer? Por ejemplo, si el antígeno casino embrionario está alto, ¿dónde está el cáncer? El doctor ha pedido marcadores tumorales y resulta que su antígeno casino embrionario está alto. El cáncer es colorectal, intestino grueso recto. Listo, ahí está el cáncer. Miren, solamente es pedido hemograma, sangre oculta en heces. Ha dicho, hay sangrado digestivo. Pérdida de peso, estoy sospechando de cáncer. ¿Ya? Le pido marcadores tumorales. Me sale positivo el CA, el problema es el colon. Entonces ya me está haciendo hacerle colonoscopía. ¿Qué más? Se pide reticulocitos. Es buena pregunta, es bueno. ¿Cuándo yo pediría reticulocitos? Yo pido cuando hay anemia, ¿no ve? Y quiero ver si el problema es un problema de médula ósea o no. Es una anemia regenerativa o adegenerativa. Ya si hay un problema en la médula. Por ejemplo, si el paciente tiene anemia, ya perdió sangre, lo fisiológico es que los reticulocitos se incrementen, ¿no? Porque hay una respuesta de la médula. En caso del paciente. Cuando tienen una anemia aguda, lo fisiológico, lo normal es que haya reticulocitosis, es decir, que aumentan los reticulocitos. Eso significa que la médula está sanita, hay respuesta, ¿ya? Pero ¿qué tal si el paciente tiene anemia y sus reticulocitos están bajos? El problema es la médula, el problema es de producción, ¿ya? Pero es en hemorragia aguda. Pero bueno, entonces esto me indica el lugar. Por ejemplo, me sale el alfa-fetoproteína positiva. ¿Dónde está el cáncer? En el hígado. Si me sale el alfa-fetoproteína positivo, el cáncer está en el hígado. Cuando los hepatocarcinomas, por ejemplo, puede ser que el problema del hígado, este alfa-fetoproteína se eleve por dos cosas. Porque sea el lugar primario donde se está originando el cáncer o porque el hígado ha hecho metástasis. Porque tengo un cáncer gástrico, pero ha hecho metástasis al hígado. Y en hígado se va a elevar la alfa-fetoproteína. ¿Ya? Entonces, hay una lesión en hígado. Puede ser primario o secundario, pero me está indicando que hay algo en hígado, ¿no? Entonces, ahí estoy pensando, ecografía, tomografía. Entonces, la alfa-fetoproteína alta me habla de hepatocarcinoma.
Por ejemplo, le he hecho a la doctora, y resulta que la doctora me dice, pues yo peso doctor, y se resulta negativo, y resulta marcador tumores le he hecho, y me dice, si es 125 está elevado, cáncer de ovario. Ah. El problema es ginecológico, que no es digestivo. Sangre oculta es más salió negativo. Entonces digo, entonces no es digestivo. Entonces, pero tengo este 125 alto. Y este marcador tumoral me está diciendo, referido a ginecología. Referido a ginecología, no es para vos, no es digestivo. ¿No? ¿Cómo nos ayuda un poco estos marcadores tumorales? ¿No? El sitio de la lesión, el sitio del problema. Esto es importante. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, sea 19.9 alto, es viabilidad, pues gástrico. Por ejemplo, el cáncer gástrico te eleva este marcador tumoral, el 19.9, ese está alto. Entonces, cuando yo veo una entidad 19.9 alto, hay problemas, o viabilidad, o viabilidad. Entonces dice, ahí está el cáncer, doctor. Por ejemplo, últimamente estamos pidiendo mucho esto, no pedimos mucho. La beta 2 microglobulina. ¿Ya? Cuando esto sale alto, me dicen, doctor, tu problema es linfoma. Tu problema es, doctor, leucemia, linfoma, ¿ya? Mieloma múltiple. En esos casos, este marcador tumoral, la beta 2 microglobulina, se elimina. Entonces, si yo tengo esto alto, interconsulta con hematología. ¿Ya? El problema no es digestivo, el problema es hematológico, el problema es linfático o sanguíneo. Entonces, beta 2 microglobulina, hematología. 19.5, ginecología. ¿Ya? Entonces, si alfa beta proteína alto, hepatología. Entonces, ya encuentro marcadores tumorales como que yo me puedo orientar para ver dónde está el primario. Entonces, estos marcadores importantes, por ejemplo, con el problema de la próstata. Entonces, pedimos antígeno prostático, ¿no ven? Para hacer diagnóstico y para hacer seguimiento también. Porque hace seguimiento, antígeno prostático bajo. Entonces, ¿dónde dice el problema? Si está alto, próstata. Tiene cáncer de próstata, adenomas de próstata. Estos marcadores tumorales te originan el sitio de la lesión. Chicos, esto es fundamental, esto tienen que saber. Y en todos los laboratorios se los hacen, ¿no? Les piden marcadores tumorales y mejor se especifican. Si no tienen el lugar exacto, piden todo. ¿Ya? Si yo se pide presenta, pedir peso, enflaquecido, quiero saber dónde están. Marcadores tumorales. Ya que eso me va a orientar. No, nosotros está estudiando los En cuanto a hombres. los títulos elevados, por ejemplo, una paciente que no tiene su ecografía todavía realizada, pero tiene una fosfatoproteína muy elevada, tiene correlación con la posibilidad de cuando tenga cáncer. Buena pregunta, Lita. Los títulos, obviamente, títulos mucho más altos, te dan mayor certeza en el diagnóstico. Pero ojo, estos solamente son marcadores. Entonces te están sugiriendo dónde está la lesión, ¿no? Mientras más alto, por ejemplo, para el hepatocarcinoma está 400, 500, 1000, miren sus valores, estamos a 3 de 10, ¿no? Si estuviera entre 12, 13, 20, medio que no están concluidos, ¿no? Pero si miren, está en 500, está en 1000, te está haciendo, ojo, ahí, probablemente que está ahí. Pero todo te sugiere un poquito, mientras más alto te sugiere en el lugar. Pero yo voy a explorar y tengo que tener más biopsia. O sea, al final mi biopsia va a tener, ya sea en hígado, por ejemplo, biopsia hepática. ¿No? Como esta mañana un pacientito con colestasis crónica y le hicimos biopsia. Era una hepatitis autoinmune. ¿No? Pues lo hemos hecho todo, pero el diagnóstico finito último me lo da la biopsia. ¿No? Pero estos me dicen dónde está. Ahora, los títulos me dicen mayor certeza. ¿No? Mientras más altos estén, ahí está el problema. No están discretamente alterados, no están concluyendo, ¿no? Pero ya te están sugiriendo. Si al quinto se eleva, ya te están sugiriendo. Porque también se eleva en la medida de que la enfermedad avance, ¿no? Pero en un estadio temprano, pues que no está muy avanzado. Pero en un estadio avanzado, ya con un hepatocarcinoma así, esto va a dar títulos de 100 hasta 1000. Pero en un estadio inicial, pues un poquito, no tan alto. Pero la cantidad sí te sugiere más, pero vas a requerir biopsia. Y la placa, ¿qué les parece esa placa? ¿Cáncer o no cáncer? La elevación, sí. ¡Cáncer! Esa placa es cáncer. Esta es la plaquita. Siempre en digestivo, chicos, tórax abdomen. Tórax abdomen. ¿Ya? Por ejemplo, si este diafragma está elevado, basta yo me fijo los hemidiafragmas, comparo los dos, ¿no? Si este, por ejemplo, está muy alto, normalmente yo sé que no está así, este tiene que estar siempre más abajo, este tiene que estar más abajo. Bueno, esto por el hígado está un poquito más alto. Pero miren esto, ahí está más bajito, miren. Yo directamente digo, hay algo en abdomen. Hay algo en abdomen. El estómago
o sea, la de intestino grueso. Por ejemplo, todos los pacientes con colicocolon, por chagas, obstrucciones intestinales, lo primero hace que este mioderma se levante. Apenas veo, digamos que es algo, hay alguna patología en la parte baja, ¿no? Del hígado grueso o estómago. Por ejemplo, esta es esta plaquita de una viejita de 80 años que ha entrado con cáncer gástrico y avanzado. Todo lo que están viendo ustedes esto, este es estómago, está vacío el estómago. Y acá, sí, ¿no? Todo está el estómago. Ustedes podían palpar esa masa, pero era contenido gástrico, es un estómago con contenido. Bien dilatado, ¿por qué? Porque estaba obstruyendo la salida. No podía salir la comida, llegaba aquí, entonces el estómago estaba tan distendido, ¿no? Con mucho contenido. ¿Y esto qué es? Nivel. Hidro, aéreo. Nivel, aquí a la estación. Nivel, doctor. Hay un nivel. Agua, aire. Hidro, aéreo. Ya te está sugiriendo, hay algo, ¿no? Hay algo ahí. Entonces, un nivel diafragma, un nivel hidroaéreo, problema de vaciamiento. Este paciente tiene problemas de vaciamiento. Y tenía, porque su cáncer estaba en alto. ¿Ya? Su cáncer estaba en alto. Y en el examen físico se palpaba muy bien todo esto, ¿no? Tocaba, parece una masa. Pero era contenido gástrico. Todo. Entonces, ¿la placa te puede sugerir? Sí. A ver, te puede sugerir. Pues ustedes tienen que ver lo normal para que vean. Siempre digo a los chicos, ¿no? Por ejemplo, acá en el lado izquierdo, siempre blanco. Cuando ustedes ven blanco a este lado, tranquilos, si ven algo oscuro acá es algo. Si por ejemplo ven acá, un intestino grueso en el lado izquierdo, hay un problema de obstrucción. Un cáncer en colon ascendente, colon descendente, hay cáncer. Por eso está haciendo que este el colon, normalmente acá no está el colon. Por ejemplo, es el colon ascendente, ciego ascendente, y de aquí viene aquí, hasta aquí se va. El ángulo esplénico del colon, el ángulo hepático está aquí. Pero si veo más acá, es ahí un problema. Hay un problema, ¿no? Esto no debería haber. Miren, esta acá. Hay algo que está haciendo que, miren, esta imagen normalmente es blanca, un poquito llega hasta acá. Esto es normalmente blanco. Pero algo está haciendo que este estómago, como que empujando parte del intestino, lo está desplazando. Yo digo, algo está mal. Esta parte, porque les digo, de acá, el chorro viene de acá y de aquí hace su más verde y su descendente. Entonces, cuando veamos acá así algo anormal, hay algo patológico, hay algo en abdomen. Bueno, lo que siempre necesito, obviamente, es biopsia, ¿no? La endoscopia, que es mandatoria. Si el paciente tiene anemia, ha perdido peso, si hay melenas, sangre oculta, le tengo que mandar una endoscopia. Y la endoscopia me va a decir, no, doctor. Todos los pacientes con síntomas de alarma, pérdida de peso, vómitos, recurrente disfagia, hay que hacer eso. Biopsia. Imaginen muchas veces como esa paciente, por ejemplo, de la rinitis plástica. Esto han visto los endoscopistas. Ellos han dicho clavado, ¿no? Es cáncer. Y resulta que la biopsia llega y dice negativo para malignidad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Es cáncer o no es cáncer? Pero si endoscópicamente es cáncer, y la lesión dice es una lesión feíta, ¿no? Una vez de aspecto muy maligno, ¿no? Y te cortan gordo. La biopsia te llega así, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Nueva biopsia. Biopsia sobre biopsia. Pues ha tomado biopsia de otros lados, ¿no? Por ejemplo, si uno de los familiares de ustedes tuviera sospecha de cáncer, la biopsia te sale así, tú vas a exigir biopsias, ¿no? Es decir, yo quiero saber si mi familiar realmente tiene cáncer, ¿no? Porque la endoscopia te dice que tiene cáncer, sí. Tiene anemia, tiene pérdida de peso, y la biopsia te sale negativo para malignidad. Entonces yo voy a insistir. Muchas veces hemos hecho hasta 3, hasta 4 biopsias. Ahora que la muestra no se ha tomado adecuadamente, la cantidad de la muestra del tejido, pues es negativo. En la cuarta dicen positivo para malignidad, veo carcinoma. Así, ¿no? Pero ellos en la endoscopía ven esto, chicos, ¿no? Macroscópicamente, hay una clasificación microscópica, pero la clasificación macroscópica que ustedes no se va a llegar muchas veces. Cuando ven este tipo de lesión, como en masa, como esta lesión, pues dicen, forma 1. ¿No? Los endoscopistas más dejan esa clasificación. Forma 1, forma 2, forma 3, forma 4. ¿No? Cuando veo una lesión así tipo ulcerada, forman 2. Cuando es infiltrante como esta lesión, dice forman 3. Cuando ven ya una infiltración difusa, forman 4. Entonces, estas son imágenes endoscópicas, clasificaciones endoscópicas para definir si el paciente tiene o no tiene cáncer. Claro, cuando vean esta lesión, tiene un aspecto maligno, es cáncer. Y lo clasifica como forma 1. Entonces, ellos manejan esta clasificación, forma 1, forma 2, forma 3 o forma
4. ¿Ya? Y una vez que llega la histología, tenemos dos casos, ¿no? El 95%, chicos, es adenocarcinoma. El 95%, ¿ya? Solo el 5% tenemos linfomas, chis, carcinoides, solo un 5%, ¿no? De otro estirpe. Realmente este es de estirpe epitelial y tiene 95% son adenocarcinomas. Hay de dos tipos, ¿no? Tal vez te llegue adenocarcinoma intestinal o te dice difuso. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué se lo estoy mostrando esto? Porque todo el tiempo las patologías, en la patología, te llega esto. Te dicen, tiene un adenocarcinoma difuso con células en anillos de célula, así lo describen en el resultado de la patología. Y tiene este aspecto la célula, ¿no? Miren, parece anillitos. ¿Por qué es importante esto? Porque este tipo de adenocarcinoma tiene mal pronóstico, es más agresivo, no responde a la quimioterapia, avanza rápido, tiene alta mortalidad más que el otro, ¿no? Porque miren, sus estructuras histológicamente están más diferenciadas, tiene ese aspecto de anillo de célula, o estos son los que tienen más presión genética y se presentan en las mujeres. En cambio, este tipo intestinal es mucho más benigno, responde a la quimioterapia, es ocasionado por el Helicobacter pylori y es menos agresivo, ¿no? Entonces, el tipo histológico también se puede medir en el pronóstico, ¿ya? ¿Cuál tiene mejor pronóstico? El intestinal. ¿El difuso? No. Una vez que me han dado el diagnóstico, me dicen, doctor, tiene un adenocarcinoma, la biopsia del carcinoma de cualquiera de ellos, yo tengo que estadificarlo. ¿Cómo se hace? El segundo paso es la estadificación. Es importante. El primer paso es el diagnóstico. He llegado al diagnóstico con clínica, con laboratorio, con marcadores, con biopsia, con endoscopía. Ya tengo el diagnóstico. Sé que es maligno, sé que es cáncer, es adenocarcinoma. El segundo paso es la estadificación. ¿Cómo se hace la estadificación? De dos maneras. En el primero es con la ecoendoscopia. Y el segundo, en estadios avanzados, es la pantomografía. Mire cuando yo hago la econdoscopía. ¿Vale? Sirve la econdoscopía. Yo quiero saber si comprometo solamente la mucosa o la submucosa. La econdoscopista me lo va a decir. ¿Qué les parece, por ejemplo, hay tumor T2? ¿Hasta dónde compromete T2? Propio, ¿no? Te dice T3, no, ha taxado la serosa, ¿no? T4, ya ha comprometido otras adyacentes. Entonces, pues miren, con este diagnóstico ecoendoscópico, puedes saber si el cáncer es inicial o ya tiene un cáncer avanzado. Cuando ya te compromete, por ejemplo, miren, serosa, órganos adyacentes, es un cáncer avanzado, ¿no? Cuando es un cáncer incipiente inicial, solamente va a comprometer T1, dice, mucosa hasta submucosa. Esto es inicial, esto es temprano. Hasta acá todavía su pronóstico es bueno, pero a partir de acá, cuando el componente muscular se va a hacer cáncer, ya es un pronóstico avanzado, es un cáncer avanzado. Entonces, esto es importante porque este paciente que tiene hasta T1, ya son mucosa, submucosa, tiene mejor pronóstico y el tratamiento es la disección. ¿Ya? Entonces, la ecoendoscopía es el mejor método de diagnóstico en estadios tempranos. Eso tienen que saber. La ecoendoscopía es el mejor método de estudio para estadios tempranos. Cuando el paciente ya tiene un cuadro avanzado, la pantomografía. Tórax abdominal. Yo quiero saber compromiso, ¿no? Tórax abdominal. Ahí ya voy a ver, ¿no? Que solamente acá, por ejemplo, puede ser como este caso, que solamente dice, se delimita la pared. Parece que no ha contradicto otras adyacentes. Pero puede resultar esto. Ya hay compromiso del estómago, o peor todavía esto, miren. Ya hay compromiso, metástasis en hígado, ¿no? Ganglios. Entonces, es como que la pantomografía te da, estadifica. Por ejemplo, cuando ustedes, supongamos que ustedes están sospechando un cáncer, el oncólogo, el cirujano oncólogo, dos cosas solamente les va a pedir. Uno, la biopsia, que te diga que es adenocarcinoma, y dos, la pantomografía. ¿Tiene pantomografía, doctora? ¿La ha pedido? Sí, doctora, aquí está. Listo, ya se los ha estadificado. Ya saben qué estadio está, ¿no? Le ha dado la histología, ya sabe de qué estirpe es, qué tipo de cáncer es. Solo esas dos cosas él necesita para planificar su conducta. ¿Ya? Conducta. Él va a saber si hace una cirugía radical, ¿no? O va a hacer quimioterapia. A más quimioterapia, además, ¿no? Bueno, la cirugía laparoscópica, chicos, también a veces nos sirve para, cuando no es concluyente, pues
tomar biopsias y también llegar al diagnóstico. A veces tenemos que recurrir a una laparoscopía diagnóstica. Bueno, esto es lo que decía, ¿no? Se sigue utilizando a nivel mundial esta clasificación, esta estratificación. Tiene tumor, nódulo, metástasis. Y el T significa cómo infiltra toda la pared, ¿no? Muchito 1, T2, T3, T4. Cómo infiltra todas las paredes. Ganglio te dice cuántos ganglios comprometen, ¿no? ¿A dónde y cuántos ganglios? Y M de metástasis, ¿no? Y en base a esto se combinan y se sacan los estadios, desde el estadio 0 hasta el estadio 4. Y miren, los otros los son como más allá, ¿no? Los subclasifican más todavía. Y le llevan hasta T1, T1A, T1B, T4, T4A, T4B, van ya mucho más, ¿no? Va a ser mucho más preciso, ¿no? Pero bueno, se puede, hay también esta forma de estratificación. Cuando te dice comprometen estos ganglios, sí, ¿no? ¿Cuántos ganglios comprometen? N1, N2, N3, al de 7 ganglios, de 3 a 6. Y si hay METs, ¿no? Te dice MET 0 o MET 1, ¿no? Si hay metástasis. Vale. Y el tratamiento depende del estadio, chicos, ¿no? Si estamos en un estadio T1, el tratamiento endoscópico, resección mucosendoscópica, administración mucosendoscópica, con intención curativa. Cuando el tratamiento ya está avanzado, muchas veces solamente el tratamiento es paliativo. Muchos pueden hacer una gastrectomía subtotal, sacarle todos los ganglios linfáticos comprometidos, eso se llama la linfadenectomía. Hay diferentes tipos de cirugías, la cirugía, la gastroenteromatomosa y el de Rux, es la que hacen los cirujanos. A veces es solamente algo paliativo, por ejemplo, colocar una endoscopia de alimentación o colocarle prótesis. Pero esto yo lo voy a volver el oncólogo, ¿no? Sería cirugía más quimio, adjuvante, neoadjuvante y el oncólogo. Y muchas veces solamente colocamos prótesis. En los pacientes de la tercera edad con cáncer que está comprometiendo, digamos, la salida del estómago, prótesis para que el alimento pueda pasar del estómago hacia el duodeno. Más nada, 6 años de sobrevida, 6 meses más de sobrevida. Bueno, es suficiente para estos pacientes, ¿no? Que ya están en estadio terminal, solamente algo paliativo. Y este es el enfoque de cáncer, ¿no? Cómo se hace más o menos un algoritmo de bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver esta otra parte, chicos, la cosa que vamos a esta parte del estómago. Pero no se preocupen, no os va a preguntar esa clasificación de cáncer, no os va a preguntar esas cosas, ya no me necesitas saber eso, solo como conocimientos generales. Pero sí cómo se diagnostica, cómo, en qué importancia tienen los tumores, si sepa, qué importancia tiene la clínica, que esas cosas, pero no tanto la estadificación. Saber qué echamos el solcita en sí, cómo se manifiesta así, qué alteración laboratoria es así. ¿Qué importancia tiene un marcador? Eso tiene que saber. Esto no necesito, no voy a preguntar. T1, ¿qué significa T2? No tiene sentido, ¿no? No es para ustedes. Bueno, vamos a ver ahora de colestasis. Esto sí que es importante. Con los chicos, Alejandro ya sabe todo, ¿no? Para la práctica vemos harto de esto. Toda la parte de mujeres, para la parte de las mujeres, todo es biliopancreatitis. Todo. De varones, todo es hígado, ¿no? Y en la parte biliopancreática tenemos toda esta alteración, ¿no? Entonces vamos a repasar un poquito, y esto es práctico, lo ven todos los días, chicos, pero vamos a reforzar algunas cosas que ustedes como médicos necesitan saber. Esto, por ejemplo, de la vía biliar ya lo saben, ¿no? Cuando yo quiero evaluar para patología biliopancreática, voy a ver todo lo que es la vía biliar intra y la vía biliar extrahepática. Por ejemplo, ¿qué método de diagnóstico les permitiría evaluar la vía biliar? Cuando ver vía biliar, desde el hígado hasta el duodeno. ¿Qué examen creen que les ayudaría mucho en el diagnóstico de patología biliopancreática? ¿La? Cerca.
la colangiografía por resonancia magnética. Pero la colangiografía ya en general te puede ayudar. Pero por ejemplo, nosotros vemos cuando hay un problema del hígado, requerimos una colangiografía, un estudio contrastado pero por resonancia magnética. ¿Ya? Pues quiero ver desde el hígado, me lo ve todo, ¿no? Por ejemplo, este pacientito con hepatitis A, de tipo autoinmune, tenía patrón colestático, vamos a ver. Pero la colangiografía era normal, te decía, la vía biliar entre esta práctica está conservada. Entonces te descarta patología de vía biliar. Por ejemplo, hay patologías como la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante, que alteran los ductos, ¿no? Casi insegulares. Entonces ya te dice, el problema es una colangitis biliar o una colangitis esclerosante. Entonces la colangiografía es fundamental para ver toda esta parte de vía biliar. ¿Dónde comienza? Hemos dicho, ¿no? En el lado del hígado tenemos un conducto, el hepático izquierdo, el hepático derecho, ambos se unen y forman un hepático común. ¿No ves? Perfecto. El hepático común se une al cístico y forman el colédoco. El colédoco sigue bajando, el colédoco se une al Wilson. Y los dos se unen y forman una ampolla y la ampolla se desemboca en el intestino, ¿no? Eso es en general. Pero si vamos más allá, quiero que vayamos, yo necesito que vayamos más allá para que ustedes entiendan esto, es esto. Miren, la anatomía no era tan simple como la anterior era muy básica. Pero cuando nosotros ya analizamos a profundidad la anatomía, oye, entonces acá nos dan la razón por qué los cálculos se quedan en ampolla. Miren, yo tengo acá el colédoco, tengo el Wilson, los dos están fusionando y me forman esta ampolla. Más dilatado de ambos conductos. Y la mayoría de los cálculos llegan por el colédoco y se quedan, ¿no? No logran progresar, porque este es el esfínter. Y el esfínter es músculo liso, siempre está en contracción tónica, ¿no? No está abierta, sino que está cerrada. Y llega el cálculo, no puede pasar, se queda impactado en la ampolla de Barter. Entonces, decime, doctor, el cálculo está impactado o está en la ampolla de Barter. Entonces, después viene el músculo liso y el esfínter, ¿no? Pero miren, el esfínter mismo, este esfínter, tiene esta estructura, no es tan sencilla. No es que el cálculo o los alimentos pasen con mucha facilidad. Por ejemplo, si ustedes ven esta anatomía, uno de los tumores frecuentes que vemos en la consulta es el ampulón. El ampulón, el tumor de la ampolla de Barter. Miren, esta ampolla de Barter, esta ampollita de Barter, ¿ya? Tumor de la ampolla de Barter, el ampuloma, ojo, conocemos el esfínter de la ampolla de Barter, se maligniza. ¿Por qué? Porque muchos tienen bilis citogénica, es decir, muchas personas, por su tipo de alimentación, por utilizar algunos medicamentos, forman muchos litos, muchos cálculos, siempre están eliminando arenilla. Es probable que ese flujo biliar permanente dañe la mucosa, la ampolla, y se malignice y se te da el ampulón. Es un tumor de la ampolla de Barter, el ampulón. Por lo tanto, esto obstruye el flujo biliar normal y es una de las principales causas que vemos en el hospital. Y si vemos, por ejemplo, acá, ¿qué les parece eso? Wow, miren, el esfínter doble tres partes. Entonces, el esfínter del colédoco también es músculo liso, tiene varios músculos lisos. El pancreático también es músculo liso. Y la ampolla también tiene músculo liso. Cuando hacen una esfinterotomía, ¿qué están seccionando? Este músculo liso. Y no está tónico. Entonces, como vamos a hacer, doctor, dicen dilatación del esfínter. Ya había sección previa, pero vamos a dilatar. Claro, como que el esfínter lo hacen disfuncional. Pues abre más el esfínter, dice, ya tiene esfinterotomía, ya tiene. Claro, como ya han dilatado el esfínter, el flujo biliar ya es más fácil. Ya no era que se quede. Viene bien. Ya tiene esfínter, ya tranquilo. No va a ser nunca más calor de colitiasis, no va a ser pancreatitis, porque ya tiene esfinterotomía. Entonces, lo que hacen los endoscopistas es hacer un corte del esfínter, este esfínter de Oddi. Ya miren, hace una sección y lo disfusiona, y lo dilatan además, lo dilatan y hacen que esta contracción tónica ya no existe. Entonces hay un flujo biliar más fácil y ya no se queda nada más cálculo, ¿no? Pero si ya tenemos que la vía biliar, ¿cuál es la principal causa de colestasis de obstrucción? El cálculo, ¿no? Un cálculo que sale de la vesícula. Pero esto tiene que saber, siempre les decía, ¿no? ¿Cuánto es la vía biliar normal? Eso tengo que saber. Eso se lo van a preguntar siempre, sí, eso tengo que saber. Lo normal desde colédoco es de 5 a 6 milímetros, eso es lo normal. En pacientes colecistectomizados es hasta 7,
Ya, anótense, eso hasta 7 es lo normal. Pero en los pacientes normales es de 5 a 6 milímetros. ¿Por qué es importante? Porque la doctora o el doctor va a pedir una ecografía y le van a decir, tiene vía biliar dilatada. Y si para saber si está dilatada la vía biliar, yo tengo que saber cuál es el diámetro. Si yo no sé cuál es el diámetro, ¿cómo puedo ir a saber si está dilatado o no está dilatado? Pues yo debo saber este detalle anatómico, el diámetro es fundamental, ¿ya? 5 a 6 milímetros. Y usted lo dice, ¿no? Este vía biliar dilatada, doctor, está en 10 milímetros. Ah, está dilatado. Porque yo sé que lo normal es hasta 6. Entonces, esto me interesa y yo debo saber, ya, de 5 a 6. En pacientes posoperados, obviamente, es hasta 7. Ahora, sale de la vesícula cálculos, ¿no? Cuando llega el alimento acá al duodeno, yo necesito sales biliares, ¿vale? Porque yo tengo que digerir las sales biliares para una mejor digestión. Pero más que eso, necesito yo sales biliares ¿para qué? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se obstruye la vía biliar acá por un cálculo y no llegan las sales biliares? ¿Qué alteración yo voy a encontrar en el laboratorio? Por ejemplo, si obstruye las vías biliares, y se ve constantemente, todos los días vemos eso, ¿ya? No llegan las sales biliares, porque las sales biliares están llegando por la bilis, llega al intestino, y tienen que absorberse ¿qué? Vitaminas liposolubles. De esas, ¿cuál es más importante? La vitamina K. ¿Ya? Esto es importante, por eso se colocar esto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes piden un hemograma, un laboratorio, por ejemplo, siempre pedimos perfil hemostásico, tiempo de protrombina, siempre, a todos les pedimos, ¿no? Para ver cómo está la coagulación, porque miren, el doctor, el endoscopista, va a ver si sus tiempos de coagulación están normal, le va a hacer la esfinterotomía. Y resulta, si sus tiempos están prolongados, no le va a hacer la esfínter, le va a decir, pásale primero plasmas, pásale primero vitamina K, después lo voy a hacer. Y la pregunta es, ¿por qué se altera? ¿Qué es lo que ocasiona que se altere? La deficiencia de vitamina K. Imagínense, si las sales biliares son fundamentales para absorber estas vitaminas liposolubles, la vitamina K no se absorbe. Y el hígado necesita para sintetizar factores de coagulación vitamina K. Ese es su insumo, ¿ya? A partir de ahí sintetiza factores de coagulación que tienen que ver con el tiempo de protrombina, ¿ya? Si la vía biliar está expedita, sus tiempos de coagulación están normales. Si la vía biliar está obstruida, sus tiempos de prolongación están prolongados. ¿Y cuál es la causa? La deficiencia de vitamina K. ¿Ya? Esto es muy, muy importante. Ustedes se den cuenta, porque les manda el hemograma, les manda los 10, entonces va a decir, ¿qué le va con el doctor? Vitamina K. ¿No ve? ¿Y la vitamina K en qué tiempo actúa? ¿Para qué tiempo empieza a actuar la vitamina K? Es un error que cometen mucho. Muchos médicos dicen, coloca la vitamina K. Pero ¿en qué tiempo actúa? Yo debo saber. Porque si está con hemorragia, no me sirve. Yo tengo que pasar plasmas. ¿A partir de qué tiempo actúa la vitamina K? 6 horas, chicos. 6 horas. No es inmediato. ¿Ya? No es inmediato. Es decir, a partir de esos 6 horas empieza a actuar. Entonces, mientras tanto, si está sangrando, hay que pasarle plasmas, ¿ya? Eso demora, ¿no? Puedo decir, a veces muchos no conocen eso, dicen vitamina K pensando que la vitamina K va para el sangrado. La vitamina K recién va a actuar de aquí a 6 horas. O sea, error de conocimiento, ¿ya? No cometen ese error. He visto que muchos cometen ese error. Pásale vitamina K, no, eso va a actuar de 6 horas. Pásale plasma si tu paciente está sangrando, ¿ya? Pero aquí me interesa esto, chicos. Cuando hay obstrucción de la vía biliar, el tiempo se prolonga por déficit de vitamina K. Hay pacientes que tienen obstrucción crónica, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer de la vía biliar, un ampuloma, la obstrucción es de hace meses. Si la obstrucción es de larga data, todas estas vitaminas no se están absorbiendo, ¿no? Y si no se están absorbiendo, ¿qué va a tener el paciente? Ceguera, osteoporosis, ¿ya? Entonces, por déficit de estas vitaminas. Claro, porque tienen una obstrucción crónica, porque sus problemas vienen de meses con obstrucción, ¿no? Entonces tienen déficit de estas vitaminas, porque no tienen sales biliares, ¿ya? Entonces empieza a manifestarse clínicamente con esos síntomas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros en nuestra consulta? Esto, ¿no? En su consulta van a ver a este paciente.
Viene, la examina, wow, ¿qué es lo que tiene el paciente? Ojos amarillos, ictericia, Ojos amarillos, ¿no? ¿Pero qué se llama eso? ictericia. Ah, ictericia, ¿no? Ictericia mucocutánea generalizada, a veces, ¿no? Todo, las conjuntivas y toda la piel está muy amarilla. Si el paciente viene con ictericia, yo me voy a preguntar, ¿no? Lo primero que voy a preguntar, ¿el problema es hepático o el problema es de vía biliar? ¿No? Es hepático. Porque no se olviden que todos, por ejemplo, los pacientes hepatópatas en un estadio avanzado tienen ictericia. ¿Por qué? Porque la fibrosis ha alterado los conductos intrahepáticos. En la fibrosis hepática, que los conductos ya están alteradísimos. Entonces ya tienen colestasis por la enfermedad avanzada. Entonces ellos siempre están con ictericia, ¿no? No están blanquitos como nosotros, porque ya han sido desestructurados sus vías biliares. Pero en otros pacientes, esa es la forma de manifestación. ¿Ven ictericia? O es vía biliar o es hígado. Ahora, a mayor edad, la obstrucción, la ictericia es maligna. A mayor edad. ¿Ya? Bueno, lo primero que voy a pedir, voy a ver, primera cosa. Entonces, ¿qué es colestasis? ¿Qué es colestasis o ictericia obstructiva? ¿Cómo se la define esta biliar? ¿Es una alteración del flujo biliar normal? Sí. ¿A qué se debe? Al bloqueo parcial o total de la vía biliar. Intra o extrahepática. Miren, intra o extrahepática. Hay un flujo en vía biliar. Si hay flujo, y hemos dicho se manifiesta con ictericia, estoy hablando de colestasis. Ictericia obstructiva, colestasis. Ese es el concepto y con la definición es esta. Alteración del flujo biliar normal por un bloqueo parcial o total. ¿No? Puede ser parcial. A veces muchos pacientes con ictericia forman fístulas. ¿No? ¿Cómo el organismo se compensa? Busca vías alternas. Los fístulas entre el colédoco y el duodeno. Buscan vías cuando son las fusiones crónicas. ¿Ya? Entonces, puede ser parcial o total. Entonces, no hay llegada de bilis al duodeno. Es la causa. La no llegada de bilis al duodeno y sus complicaciones. Colestasis. El problema, chicos, puede ser dentro del hígado, hepatocelular, como ese paciente, por ejemplo, les decía, es que tiene hepatitis autoinmune. El problema está dentro del hígado, ¿ya? O en las vías biliares intrahepáticas. Ahí tenemos, por ejemplo, estas enfermedades inflamatorias autoinmunes que destruyen los conductos intra y extrahepáticos. ¿Cuáles son esas dos enfermedades que destruyen, por ejemplo, los conductos intra y extrahepáticos? Las colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Estas dos. Y estas enfermedades son frecuentes en pacientes jóvenes, ojo, y del sexo femenino. ¿Ya? No sé, por alguna razón, todas las enfermedades autoinmunes, chicos, son muy frecuentes en el sexo femenino. Todos, los lupus, reumatismos, colangitis primaria, enfermedades inflamatorias intestinales, todas las enfermedades inflamatorias son muy frecuentes en pacientes del sexo femenino. Todos los días vemos esto, ictericia obstructiva, colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria. En una joven con ictericia, con vía biliar normal, empezamos a ver esto, ¿no? Y ahí le pedimos la colangia de su cáncer. Pero la principal causa, chicos, es obstrucción por un cuadro. Cuando clasificamos a la colestasis, por el tiempo de duración, sí, aguda crónica. El origen es intra o extrahepático y por la etiología. Para el manejo es por la etiología. Yo quiero saber si es benigno o es maligno. Entonces, ¿cuáles son, doctor, las causas más frecuentes? Estas. Esto debe ser. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de colestasis? ¿Cuáles son? Cálculos. Lo primero, cálculo. Por ejemplo, ¿habrá coledocolitias embarazadas? Sí. Todo, ¿no? Tenemos en la sala pancreatitis, colelitiasis, pancreatitis, coledocolitiasis, pancreatitis, o sea, todo, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque las embarazadas tienen bilis. ¿Por qué? Porque las embarazadas hacen más cuadros de vía biliar. ¿Por qué tienen una bilis intogénica? Tiene que ver con muchos factores hormonales, los estrógenos, ¿no? La cantidad de bilis, o sea, imagínense por qué. Porque el hígado tiene que sintetizar una cosa fundamental, el colesterol, ¿no? Absorbe el colesterol y sintetiza el colesterol. Y a partir del colesterol se sintetizan sales biliares, ¿no? Pero no se olviden que la mamá está gestando un ser vivo. Todo ese colesterol tiene que ir ¿dónde? Al bebé. Ustedes vienen, claro, la célula tiene doble capa de lípidos. Y
Imagínense ese ser vivo está. Entonces, el organismo no tiene que dar, la mamá no tiene que dar. Entonces empieza a posicionar cantidad. Porque todas sus funciones fisiológicas durante el embarazo cambian. A ver, esta fisiología del embarazo es diferente, ¿no? Muchas alteraciones se multiplican, muchas funciones, tanto en este caso digestivas y hepáticas, se incrementan hormonalmente. Y eso hace que la paciente embarazada, por ejemplo, tiene una bilis litogénica. ¿Por qué? Porque estos cálculos, la mayoría, el 90% son de colesterol. Esos cálculos de calcio son realmente de colesterol. Entonces, claro, como la bilis tiene mucho colesterol, pues hace que esto se forme muchos cálculos, ¿no? Y puede hacer esto, ¿no? Que el cálculo se forme un cálculo y salga de la vesícula. Salga de la vesícula, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles cálculos? Si el cálculo tiene menor a 5 milímetros, ¿es de peor pronóstico o es de buen pronóstico? Peor. Ah, de bueno, sí. ¿Buen pronóstico? Menor de 5 milímetros. Menor de 5 milímetros. ¿Buen pronóstico o mal pronóstico? Bueno, porque puede pasar todavía por el conducto. Claro, si es de 5 milímetros, por ejemplo, en la ecografía va a llegar. Dice, la ecografía abdominal, presencia de múltiples cálculos menores a 5 milímetros. Y ahí la conducta de ustedes y su familia se lo va a preguntar. Doctor, ¿me opero o no me opero? Sí. Es que Primero, múltiples. Wow, ya te múltiples, varios, ¿no? Sí. Entonces, otro dato te están dando, menores a 5 milímetros. Que son- Wow. Entonces, si son menores a 5 milímetros, esos cálculos van a progresar. Bueno, Tienen más probabilidad de salir de la vesícula. Esos son de mal pronóstico, esos hay que operarlos. ¿Ya? Esos hay que operarlos. ¿Qué tal que el cálculo, por ejemplo, sea de 10 milímetros? no, Entonces, la ecografía es un cálculo de 10 milímetros. no sabe. En medicina es relativo, ¿no? No es imposible, no es uno más uno más dos. Hemos tenido cálculos, miren, de 20 milímetros, 2 centímetros. Aquí quedarse en la puerta, y una viejita, ¿no? Una viejita de 2 meses, miren, y dice, ¿cómo es la medicina, no? Todos pensamos que era cáncer, viejita de 70 años, con ictericia, es cáncer, cáncer. Le hacemos la ecografía, era un cálculo de 20 milímetros, acá es importante. Claro, de 20 milímetros, mira, de 2 centímetros. Pero sí, doctor, si es 5 a 6 milímetros, ¿cómo ha hecho para salir y avanzar y hasta llegar a la ampolla? Ahí no pasó más, ¿no? Porque el esfínter lo dejó. Entonces, echa el cortecito, ¡pum!, cayó el cálculo. Era un cálculo, ¿no? Pero no solamente encontramos un cálculo, a veces encontramos en este conducto 10, 15 cálculos. Hay cantidad de cálculos, ¿no? El paciente tiene mucha vida, no es solamente uno. Pero cuando el cálculo, chicos, es grande, de 10 milímetros, claro, la probabilidad de que progrese es menor. Es muy difícil que salga. Pero les va a hacer una complicación. Si el cálculo no sale, miren, la proximidad de esta vesícula con el duodeno va a hacer que se fistulice. Ese proceso inflamatorio se une a la vesícula muchas veces con el duodeno, con la primera porción del intestino. Y con el tiempo crea una vía de comunicación. Sale un cálculo de la vesícula al duodeno, va hasta la válvula iliocecal, ahí se queda. Eso se llama ilioiliar. ¿Ya? El cálculo salió de acá, eso se ve en pacientes de la tercera edad. Como la pared de la vesícula es bien delgadita, ¿no? Y tiene un cálculo gigante, el paciente de tercera, obviamente de 10, 15 milímetros, se crea una fístula entre la vesícula y el duodeno. Pasó y te complicó por ilioiliar. Los cálculos grandes difícilmente salen, ¿ya? Pero es esa complicación, el ilioiliar o te hacen cáncer, ¿ya? Porque lo marginizan. O acaba en cáncer. Chicos, vamos a ver, la principal causa de obstrucción maligna de la vía biliar es cáncer. Es cáncer. En el hospital todo el día es cáncer, cáncer de vesícula. ¿Te obstruye la vía biliar? Es cáncer. ¿Te obstruye la vía biliar? Y cáncer. Bueno, otra causa benigna, síndrome de Miris, ¿no? Miren cómo un cálculo llegó hasta el infundíbulo y está obstruyendo el flujo biliar normal. Miris. Por suerte solamente es miris. Un cálculo que está empujando, está tapando. Pero más nada, es benigno. Pero también tenemos ascaris. ¿Ustedes creen que hay parásitos que ocasionan obstrucción? Sí. Miren, ascaris. Ha llegado una paciente del Chapare. Ya hemos tenido 3 sesiones de CEPRE, le hemos hecho sacar los ascaris, ¿no?
Miren cómo entraban y salían, como si nada, se paseaban por la vía biliar, ¿ya? Los ascaris. Entonces antes de sacar 1, 2, 3, todos los ascaris se sacaron, ¿no? Los ascaris hay muy frecuentes, los chiquitos es muy frecuente, los pancreatitis, por ejemplo, por las ascaris en el área neurotrópico es muy frecuente. Pero les decía, las causas, esas son las causas más venidas, más frecuentes. Esas son las causas malignas. De las causas malignas, ¿cuál es la más frecuente? El cáncer de la vesícula. Todos los días, tengo 3 pacientes que están con cáncer, con doble estenosis de la vía biliar, con prótesis. Te infiltra en la vía biliar, puedes hacer en la parte proximal o en la parte distal, ¿no? Distal o proximal. Doble estenosis, por cáncer, porque ha infiltrado la vía biliar. Entonces, la principal causa maligna, cáncer. Ahora, otra segunda causa, el ampuloma, el tumor de la ampolla de Barth. Cáncer, frecuente. No sé si porque mucho flujo biliar, frecuente. Esa es la segunda causa de cáncer maligno. Usted dice, ¿será que lleva un ampuloma? Todos los días lo llevo. Yo necesito que sepan cuáles son las principales causas: cáncer de la vesícula, ampuloma y el tumor de Klatskin, el colangiocarcinoma. Miren cómo esta lesión se ubica acá, justo en la confluencia del hepático, una lesión acá. No puede ser por el flujo de la bilis, debe ser que se lesiona estos conductos, empieza un proceso inflamatorio, acaban cerrando y se magnetizan. Ese es un Klatskin. Todo el tiempo diagnosticamos Klatskin, le va a decir colangiocarcinoma, un tumor de la vía biliar, colangiocarcinoma. Proximal es Klatskin. Distal el ampuloma. Entonces miren, esto es lo que vemos en el Klatskin. Miren, como una lesión está comprometiendo, te está obstruyendo el otro conducto hepático común. Y en la anatomía se está. A veces puede ser solamente una rama, la rama izquierda o la rama derecha. La mayoría de las veces en la confluencia de los dos, hepático derecho e izquierdo, hay en el hepático común. Ahí se cierra, ¿no? ¿Cómo se cierra? La vía biliar extrahepática está normal o alterada. La extrahepática. Si el tumor es Klatskin. Pero acá queda compromiso proximal en el comienzo de la vía biliar. Toda la vía intrahepática está alteradísima, pero la vía extrahepática está distal. Si por ejemplo usted le pide una ecografía y el ecografista dice vía biliar extrahepática está normal, el problema ¿dónde es? Arriba. Le dice la vía biliar intrahepática está dilatada, pero la extrahepática es normal. La causa es Klatskin. El problema es aquí arriba. ¿Ya? Por eso todo lo intrahepático se dilata, claro, lo extrahepático está normal, porque no está comprometido. Entonces, la ecografía, la dilatación de la vía les dice el lugar de la compresión. Y este, por ejemplo, son los ampulomas, ¿no? Mire ese ampuloma, como otra la ampolla de pata, que te dice ampuloma. Junto con el ampuloma, ayer ven con Hugo veíamos, creo, ese paciente. ¿Te acuerdas, Hugo, de este paciente que tenía 2 casos, ¿no? Tumor. Un cáncer de la segunda porción del duodeno, ¿ya? 2 más, otro paciente, cáncer de la cabeza del páncreas, ¿ya? Si miren, el cáncer de la cabeza del páncreas, sí, claro, miren, aquí están los conductos, este es el Wilson y este es el colédoco. Cualquier tumor en la cabeza del páncreas va a obstruir la vía biliar. Entonces, estos son los 3 tumores periampulares porque están alrededor de la ampolla, o se llaman periampulares. ¿Cuáles son los 3 tumores más frecuentes? Ampuloma, 2 cáncer de la cabeza del páncreas y otro cáncer de la segunda porción del duodeno. Ese pacientito, por ejemplo, tenía un cáncer acá. Entonces, obviamente estaba obstruyendo la vía biliar. Entonces, esos 3 tumores, chicos, obstruyen la vía biliar. Y la tomografía podemos ver esto, ¿no? Cáncer de páncreas. Clínicamente, ¿qué va a tener el paciente? ¿Qué cree que va a tener el paciente? ¿La clínica me orientará? ¿Sí o no? Acá yo le sugiero la clínica. La clínica es bien mandatoria. Por ejemplo, vamos a pensar que la obstrucción de la vía biliar, la colestasis o el síndrome histérico obstructivo, es agudo. ¿Ya? Es agudo y es lo más frecuente por un cálculo. Es lo más frecuente. Miren cómo yo me voy a guiar por la clínica. El paciente tiene un dolor de tipo cólico, intenso, en epigastrio, muy intenso, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué lo tiene? Una vez que el cálculo sale hacia el colédoco, ¿qué va a hacer el colédoco? Se va a distender, se va a estimular, empieza el peristal,
mismo, lo va a expulsar porque lo tiene que expulsar, no va a estar ahí feliz con su cálculo, no, no, tranquilo, él lo va a expulsar porque es un cuerpo extraño para él. Se estimula y el organismo lo va a expulsar. Con suerte, chicos, el 80% de los cálculos se eliminan. Eso tienen que saber, se eliminan. O sea, no necesitan CEPRE. Tú tienes que tener solamente tus conocimientos claros y guiarte en la clínica. La clínica siempre es mandatoria. Si el dolor de tipo cólico es intenso, náuseas, vómitos, no mejora, le has pasado analgésicos antiespasmódicos, eso se dice cólico biliar persistente. ¿El cálculo continúa en la vía biliar o ya te ha ocasionado pancreatitis? ¿Ya? El cálculo continúa porque tu cuerpo sigue diciendo, ¿no? Sigue queriendo expulsar, pero lamentablemente ya te ocasionó pancreatitis. Dolor intenso, permanente, intenso, 10 o 10 años. Cólico biliar persistente. ¿Qué tal que ese dolor al día siguiente ha pasado? El paciente no tiene dolor. ¿Qué significa? Tenía un cólico intenso y resulta que a las 24 doctor, ¿cómo está? Es con analgésicos antiespasmódicos. Gracias, doctor. No tengo. ¿Qué creen que ha pasado? El cálculo ha progresado, el cálculo se ha eliminado, no tienes que hacer más nada. Solo le hacemos un control de laboratorio, le vamos a pedir un perfil hepático. Le voy a pedir amilasa lipasa para ver si no me he hecho pancreatitis. Y nada más, la CEPRE me lo voy a reservar porque tiene muchas complicaciones, no es hacerlo. ¿Ya? Pero ojo, es muy importante. Para que no se olviden, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un cálculo está en la pelvis? Sale de la pelvis renal, entra al uréter. ¿Qué pasa con el cólico renal? Es el dolor de los dolores. Es un dolor intenso cuando sale un cálculo. Y es frecuente en los varones, muy frecuente la nefrotías en los varones. En las mujeres no tanto, ¿ya? Pero en los varones es muy frecuente. Empieza el colicote hasta la espalda, ¿no? Pum, 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 pum. Tiene trayecto hasta los uretes, el ingles. Pero ese cólico, porque los dos son cólicos, los dos tienen dolor de tipo cólico intenso, 10 sobre 10, náuseas y vómitos, todo lo mismo, ¿ya? Hasta escalofríos tienen. Hasta por efectos simpáticos quieren desmayar, con piel pálida, quieren desmayar por el dolor, efecto simpático, ¿ya? Pero una vez que el dolor, el cálculo, pasa a vejiga, doctor, gracias, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, cuando el paciente tiene cólicos renal, ¿qué le damos? Soluciones líquidas, para que la orina filtre más orina y la orina arrastre. Y mientras tanto, antiespasmódicos, nada más, ¿no? Y hasta que llega a la vejiga. Una vez que llega a la vejiga, tranquilo. El cálculo se eliminó. Ya no necesita las cosas, ¿no? Y muchas veces le dicen, por ejemplo, el doctor está con un cólico renal, de manera muy, ¿no? Tómate una cerveza, ¿no? Vas a pasarla feliz. El primero que va a estar anestesiado y otro vas a hacer que orines más y lo vas a eliminar, ¿no? Una cerveza de labio. Feliz porque no se ubica el cerveza diurético, va a hacer más orina, va a estar más, no va a sentir el dolor porque es tremendo, ¿no? Pero bueno, eso es solamente con manejo, ¿no? Pero bueno, chicos. Entonces, el paciente clínicamente tiene dos cosas. La clínica me ayuda, sí. En cuadro agudo puede tener dolor, náuseas, vómitos, histeria, sí. ¿Ya? Puede tener coluria acólica, sí. La importancia del dolor, les he dicho, es muy importante la evolución del dolor. Si calma, se eliminó. Si no calma, persiste. Hay que hacer exámenes, ecografía y todo lo demás. Debo descartar con la hipótesis. La obstrucción de la vía biliar hace que ese líquido se infecte, esa bilis se infecte. Y la principal causa, chicos, de mortalidad en los hospitales es colangitis. Las señoras se mueren por colangitis, tienen mal pronóstico. Entonces, si mi paciente tiene, además del dolor, tiene fiebre, escalofríos, por ejemplo, una semana de obstrucción, ya me he hecho colangitis. ¿No? Ya me he hecho colangitis. Y muchos pacientes de la tercera edad no te hacen fiebre, solamente te hacen escalofríos. Estoy con frío, escalofríos, o ateremia, colangitis. ¿No? Está haciendo infección. O eso es lo que le llaman de la triada de Charcot, que si tiene alteración de esos órganos, sabemos que es la total de Rey, ¿no? Pero este ya es sepsis, ¿no? Este es sepsis, hipotensión y alteración de sepsis. Entonces, está en sepsis, está en sepsis. Ojo, cuidado, colangitis. Cuando la obstrucción es crónica, el paciente viene después de 2 a 3 meses, ¿qué es lo que va a tener? Prurito, escozor, ¿ya? Por ejemplo, la colastasis gravídica del embarazo, lo primero que tienes es prurito en la palma de la mano, planta de los pies. Prurito es la primera manifestación de colastasis del embarazo, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿pero por qué, doctor, prurito?
no se olviden que se acumulan sales biliares. Y las sales biliares estimulan las terminaciones nerviosas y hacen que el paciente tenga culpa. Tú le das antihistamínicos y no mejoras. ¿Ya? No hay respuesta a los antihistamínicos. Por eso, por lo que son las sales biliares. Y hemos dicho, como no se absorben todas las vitaminas liposolubles, el paciente va a tener alteraciones visuales, cutáneas, óseas y de la coagulación. Una función crónica. En el laboratorio, ¿qué va a pedir? Este examen. Todos te lo saben. Hemograma sí, porque tengo que tratar la infección. Es lógico. Procalcitonina sí, porque debe ser inflamación. La próxima está en sepsis, no sepsis. La procalcitonina me debe servir. Está con fiebre, debo motivarlo, sí o sí. Miren, el perfil de hemostasis es fundamental. Por ejemplo, cuando yo veo tiempos de protrombina, solamente veo tiempos de protrombina, 3 cosas ya descartado. Solo viendo este laboratorio, tipo de protrombina. Uno, si me dice 100% normal el tipo de protrombina, el hígado está normal, la vía biliar está normal y el paciente no tiene sepsis. Miren, solamente con ver el tiempo de protrombina, 3 cosas se descartado. Hígado normal, vía biliar normal y no está en sepsis. Porque la sepsis altera el tipo de protrombina. Entonces, solo mirando este laboratorio. Pues cada cosa tiene importancia, chicos, ¿no? Y el perfil hepático que vamos a ver enseguida. Amilasis lipasa porque siempre a veces ocasiona pancreatitis. Y en el perfil hepático, en colestasis, esto o sí tiene que ser. Todo el tiempo les van a dar, doctora, el perfil hepático. Está el paciente está con interés. Esto, chicos, es muy frecuente. O cuando se dice patrón obstructivo, cuando el paciente tiene bilirrubina total alta, pero el predominio de bilirrubina D es obstructivo. ¿Ya? Ojo, ¿cuándo se dice patrón colestásico? Cuando tiene fosfatasa alcalina alta y gamma alta. Patrón colestásico. Si tiene las dos altas, se tiene patrón mixto. Por ejemplo, tiene estos 2 laboratorios. ¿Qué tiene su paciente? En el primero, ¿qué patrón es? ¿Cómo está la bilirrubina total en primero? 10. Hasta alta. Entre las dos, la directa e indirecta, ¿cuál está más alto? Directo. La directa, 5.4. Ah, cuidado, este es 4.7, ¿no? 5 para 10. Esa prueba en directo. Tiene un patrón obstructivo, ¿ya? Obstrucción de la vía biliar. Está diciendo obstrucción de la vía biliar, patrón obstructivo. Inmediatamente voy a ver los 2 otros datos. Fosfatasa alcalina y gamma. ¿No? Fosfatasa alcalina y gamma. Veo fosfatasa alcalina 890, normal hasta 306. Veo gamma, la GGTP, 1028. Los 2 están altos. Está haciendo patrón colestásico. ¿Por qué es importante? Porque muchas obstrucciones de la vía biliar a veces solamente te alteran la fosfa y la gamma. Oye, doctor, pero tiene patrón colestásico. Cuidado. No tiene patrón obstructivo. La bilirrubina está normal. Ahora, si tienen los 2 alterados, mejor para ustedes. Hay obstrucción de la vía biliar, ¿no? Los 2 tienen patrón obstructivo y tengo patrón colestásico. Pero puedo tener solo uno. Nos ha pasado, ¿ya? Solamente hay patrón colestásico, pero la bilirrubina está normal. Igual hemos hecho siempre y acá. Ojo, si tengo los 2, mejor. ¿Qué pasa aquí abajo? Patrón colestásico o patrón obstructivo. Bilirrubina total, 8.4. A predominio de directo o indirecto. Directo, patrón obstructivo. Vamos a la fosfatasa alcalina. ¿Cuánto está? 686. La gamma, 540. Patrón mixto. Si tengo estos 2, ya tengo problema en mi vía biliar. ¿Ya? Hay alteración de flujo biliar normal. Eso o sí yo debo interpretar. Ustedes como médicos tienen que saber. ¿Ya? Todo el tiempo les va a llevar el perfil hepático. Este es el perfil hepático. Después cuando veamos un poquito de vamos a ver más de las transaminasas, las pruebas de síntesis. Pero estas pruebas de obstrucción del flujo biliar las tienen que saber. Los 3 patrones. Patrón obstructivo, patrón colestásico y patrón mixto. Porque eso lo van a asociar a su ecografía. Si ustedes están sospechando que tiene problemas de obstrucción, va a haber ecografía. Miren, en este caso, la ecografía, la vía biliar intrahepática está dilatada. Ya, miren, todo dilatado. Ellos dicen los ecografistas, bueno, signos de estrella o de brazo de pulpo. Pero puede ser que la vía extrahepática no está dilatada. Ahí decimos signos de cayó de escopeta. Entonces la ecografía te dice, la vía biliar extrahepática está dilatada o la vía biliar intrahepática. En la mayoría de los casos, los 2 están alterados. Porque la obstrucción es más distal, cerca a donde se confluye
el colédoco con el Wilson o la ampolla de Bach, ahí está el problema. Entonces, toda la vía extrahepática y la intrahepática están dilatados. Y te dicen, vía biliar, doctor, extrahepática e intrahepática están dilatados. Tienes obstrucción más distal. ¿Ya? El problema es más distal. Si te dicen intrahepática, el problema es más proximal. Está en el origen. ¿Ya? Entonces, ahí la diferencia entre intra y extrahepática, chicos. Entonces, miren, con una ecografía, con una vía biliar dilatada, este estudio no es necesario, la econdoscopía. Esta econdoscopía más o menos vale arriba de 1.000, 1.500, 1.600 bolivianos, ¿no? Ojo, es carito. Claro, pero la econdoscopía, miren, me dice pues todo, ¿no? Cuando hay duda en el diagnóstico, yo pido econdoscopía. Pero es muy caro, ¿no? Es muy carito, ¿no? Pero en muchos casos, cuando hay duda, sí, no quiero exponerla a la CEPRE. Entonces, miren, aquí puede ver, la econdoscopía me va a ver todo, ¿no? Desde estómago, me va a ver vía biliar páncreas. Es muy importante la econdoscopía porque te toma biopsias, te toma imágenes y te diagnostica cálculo. Cuando es dudoso, dicen, doctor, cálculo de la econdoscopía es definitivo. Pero no siempre es necesario, la mayoría de veces no las pedimos, ¿ya? Pero con esos exámenes de ecografía, vía biliar, con patrón obstructivo, vía biliar dilatada, hay que hacer el CEP. Hay que hacer el RCP. ¿Qué es la CEP o el RCP? La colangiopancreatografía retrograda. Miren la palabra, colangiografía. ¿Qué significa? Voy a hacer una radiografía, la vía biliar, voy a contrastar Wilson y colédoco. Primero hago colangiografía, por eso es diagnóstico. Entonces, el estudio del fluoroscopio, ¿no? ese equipo, ellos van a hacer una colangiografía y van a poder localizar la vía biliar, si está dilatada, si hay presión. Entonces, primero, diagnóstica. La CEPRE es diagnóstica, por eso se llama colangiografía. Retrógrado, pero ahora es sentido inverso. Pancreas retrógrado, bueno, CEPRE, ¿ya? Por ejemplo, utilizo el endoscopio. Pero también es terapéutica, sí, porque voy a sacar el cálculo. Ahora, mira, estoy sacando con el balón de estación, voy a retirar el cálculo. Puedo, por ejemplo, acá si hay estenosis, voy a colocar prótesis, estoy colocando prótesis. Pero principalmente me permite retirar el cálculo. Entonces, la colangioplantatorización, la CEPRE, es diagnóstica y es terapéutica. Esta CEPRE, por ejemplo, chicos, me permite colocar stents, retirar cálculos, hacer biopsias, porque si, por ejemplo, veo algo, una lesión en el tubo, se toman biopsias, ¿no? De la ampolla de Bach. ¿En qué caso se debe hacer urgente? En caso de colangitis. Si hay colangitis, hay que hacerlo ya, porque el paciente se va a morir, no hay que esperar. Si no tiene colangitis, lo puedo hacer después más, lo puedo diferir un poquito, no hay problema. Pero una complicación grave de la CEPRE es la pancreatitis post-RCP. Y les decía, el mejor método diagnóstico es la colangiografía por resonancia magnética. Medir toda la vía biliar, intra y extrahepática, ¿ya? Este es solo que es muy costoso, es caro, ¿no? 2.000, 2.500 bolivianos, es carita, ¿no? Entonces, solo ante duda diagnóstica puedo optar este método. Pero este es definitivo. Quiero ver vía biliar, pídale colágeno de resonancia, ¿ya? Pídale colágeno de resonancia para ver vía biliar. Este es el mejor método y es el más caro. Pero como ese paciente hemos pedido, toda la vía biliar está normal. El problema es autoinmune. Muchos cálculos, por ejemplo, cuando son grandes, recién más otro día han operado una paciente tiene cálculos de 2.5 centímetros, el cálculo, impactados en el colédoco, no se pudo hacer la extracción con la CEPRE, entonces hay la cirugía. Muchos cálculos gigantes grandes van a cirugía. Entonces se hace la extracción y durante la cirugía hace una colangiografía transoperatoria, ¿no? Para ver si hay fuga, es diagnóstica también terapéutica. Entonces, de esa manera se manejan todos estos cuadros. Mire, vamos a ver este casito rápido. Este es un caso clínico de un paciente que la ha internado por la litiasis, pancreatitis por SRT. Este es su laboratorio. El laboratorio, todo ok, no hay problema. Ustedes ven, no está infectado. Lo primero que veo no está infectado, ¿no? Las plaquetas están bien, no está en sepsis, es muy bueno. Sus tiempos, la creatinina, todo ok, está normal. La amilasa está bien, porque siempre tenemos amilasa limpasa para ver si el paciente no tiene pancreatitis. Pero miren su perfil hepático. ¿Qué tiene su perfil hepático? Patrón mixto, igual. Mira, igual, glicemia total alta, 8.2, la directa hasta 5.5, la 2.9, está obstruida, la gasma y fosfatasa también es alta, tiene patrón obstructivo, ya hay alteración de la vía biliar, ¿no? Una proteína C35. Hacemos la ecografía. ¿De la ecografía qué te dice? Doctor, vía biliar. Bueno, en la vesícula que ve, del GAT en su interior se observan imágenes, ¿ya? ¿Por qué les hacemos ecografía?
Porque, por ejemplo, hemos resuelto el problema de la vía biliar, hemos retirado el cálculo que está en el coledoco. Si hay cálculos en la vesícula, ¿lo operamos o no lo operamos? Si hay cálculos en la vesícula, ¿lo operamos o no lo operamos? Se puede, pero en muchos casos. Pero si hay muchos cálculos en la vesícula, y si uno ha podido salir, el otro va a poder salir. Entonces, peor. Y el otro puede tener no suerte como este digamos se complicó, pero el otro puede ocasionar pancreatitis. Pues si hay colelitiasis, y peor si es múltiple, y son micros, hay que retirar, hay que hacer una colestectomía profiláctica, ya se lo opera. Pero mira la vía biliar, 9.8. Si yo sé que lo normal de 5 a 6, ya está dilatado. Entonces, mira, vía biliar. Por eso necesito nuestros conocimientos. ¿Cuánto es lo normal? Vía biliar dilatada, que es dilatación de la vía biliar, colelitiasis. Igual, y le hacen la CEPRE, ¿no? Colelitiasis. Miren, hacen la esfinterotomía, hacen el corte para que salga con más facilidad el cálculo y hacen la extracción de cáncer. Este paciente tenía coledocoliasis, pero lamentablemente después hizo una complicación. ¿Qué les parece esto? La amilasa de la está. Si para el diagnóstico necesitamos solamente un esto por 3 y has hecho el diagnóstico laboratorial. Pues ha hecho una pancreatitis post-RCP. Es una complicación muy temida. El paciente no entró con pancreatitis, ha visto no entró con pancreatitis, pero después del procedimiento hizo pancreatitis. Entonces no es que a todos le vamos a hacer CEPRE, no, hay que tener la certeza de que realmente requiera la CEPRE, porque esta es la complicación. En muchos casos es muy frecuente la pancreatitis post-RCP en las mujeres, muy frecuente, ¿no? Siempre preferimos no hacerlo. De preferencia si no está indicado, sino solamente con laboratorios. Listo chicos, nos vemos en el examen, hasta ahí el examen.